Como no me canso de decir, el 2019 no fue un buen año para el K-pop. Los escándalos entre los grandes grupos, una sucesión de tragedias incomprensibles y la baja calidad musical mostraron que las agencias no están dispuestas a arriesgarse por una nueva generación del K-pop que ya debería haber arribado, colocándola en un hiatus que le hace muy mal a la industria. Si lo pensamos bien, solo podemos recordar como ejemplo a SM Entertainment, que con Red Velvet Festival primero se animó a la experimentación de Simsalabim, para luego derrochar talento con Psycho, pero terminó el año con un totalmente evitable accidente de Wendy. También podemos pensar en las siempre correctas Dreamcatcher de Happy Face Entertainment, que con Deja Vu y a través de la industria del videojuego trataron de enfrentar al aparato televisivo del K-pop de la misma forma que Luna. Trató de hacerlo durante los primeros meses del año y obteniendo resultados similares a las chicas de Blackberry Entertainment. Sin embargo, al igual que en el 2015 con la caída de los conceptos sexy, fue una pequeña agencia la que demostró que no se necesita más que un poco de creatividad y muchos, pero muchos cojones para hacer algo distinto. Hola, yo soy Lola y creo que llegó la hora de que hablemos íntimamente de Pink Fantasy. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Pink Fantasy es un grupo de chicas de nueva generación de My Doll Entertainment, una agencia fundada el 20 de septiembre de 2018. Los miembros de Pink Fantasy, sin embargo, no son las tradicionales rookies de academia que hacen su gran debut. Por el contrario, 4 de sus integrantes provienen desde grupos con más de 10 años de experiencia en escenarios, como Piggy Dolls o Unis, hasta mega reality shows como Idol School. Sin embargo, Pink Fantasy se diferenció rápidamente por un concepto que enfrenta la naturaleza misma del K-pop. El 24 de octubre de 2018, la canción Iriwa fue publicada y publicitada a través de canales secundarios del K-pop con un presupuesto obviamente bastante acotado, ocasionando que el debut del nuevo grupo fuera desapercibido en el mercado coreano. Sin embargo, por alguna extraña razón, el video se viralizó en países del norte de América primero para luego encontrar nuevos viewers en todo Occidente. Cuando decimos extraña razón nos referimos obviamente al miembro Dae-Won. Dentro del universo del grupo, Dae-Won o Gran Rey es un miembro oculto. No se conoce su cara, ya que en sus presentaciones públicas utiliza siempre una máscara de conejo, que puede ser de color blanco, cuando las presentaciones son con Cute Cute, o de color negro cuando las presentaciones son de estilo rock. Porque eso es, sin embargo, lo que más sorprende de Pink Fantasy, su concepto. Un concepto que puede resultar muy rockero para lo acostumbrado por el K-pop, hecho que llevó a los K-Boo a tratar de comparar a Pink Fantasy con Dreamcatcher, sin darse cuenta que existe un mundo de diferencia entre ambos grupos. Mientras Dreamcatcher comenzó con un estilo de speedy rock para luego evolucionar hacia un hip hop que podríamos llamar rap rock, centrándose en contar historias a través de coreografías muy elaboradas orientadas hacia un público principalmente europeo. Encontramos que Pink Fantasy, por el contrario, tiene un estilo muy marcado de J-pop, con un concepto inquietante que busca desafiar la cultura sobre la que se rige el K-pop, con coreografías más simples y letras inquietantes orientadas principalmente al público masculino japonés. Podemos decir que Pink Fantasy es un grupo que busca volver a la esencia del sistema idol y a la vez enfrentarlo. Los primeros segundos de Ven Aquí o Iriwa para los no cristianos son realmente toda una declaración de principios. Visualmente encontramos una alfombra mágica, una caja con una muñeca de colección y una inquietante mujer con aires de Joker que ingresa y se pone una tierna máscara de conejo. Al tiempo que escuchamos juegos vocales de las miembros con armonías superpuestas a voces con el más edulcorado de los aéreos. Ellas te invitan, te llaman a ingresar a su universo. En un conjunto que se revela cuando la percusión comienza y que se muestra en una inquietante toma con los miembros caracterizados en los arquetipos idol básicos dentro del imaginario otaku. La rapera con el megáfono de juguete, la bastonera, la nena en microfalda, la visual con pelo recogido, la uni sexy, la nena con coletas y la niña virginal, con Dae-Won en el centro marcando ritmo. La letra de Iriwa es una invitación casi hipnótica hacia un universo algo inquietante, pero también familiar para los seguidores de las idols. También es una clase de cómo utilizar limitados recursos de producción para crear clima e historia dentro de un MV a fuerza de exprimir las capacidades de los miembros de un grupo. La atención obtenida permitió a My Doll y a las chicas de Pink Fantasy subir un poco la apuesta y el 3 de marzo de 2019 se anunció la formación de la primera subunidad con 3 integrantes conocidas como Pink Fantasy Ya. Sí, la subunidad Ya.
CI, Han y Lubin debutaron el 26 de marzo de 2019 con la canción 12 O'Clock. Tal como el nombre del grupo lo indica, 12 O'Clock es una fantasía rosa de jazz rítmico, que incluye juegos vocales edulcorados de las tres miembros, con un estilo muy hollywoodense, introducido en un MV muy divertido, donde la coreografía y el escenario se muestran como una película de la era dorada, con claras referencias hacia los clásicos de princesas de Disney como son la Cenicienta o la Sirenita. El tema pasó totalmente desapercibido al tener que competir con los mega grupos de las tres grandes y sus lanzamientos de verano, llevando a los críticos de siempre a hablar de Peak Fantasy como una nueva curiosidad del K-pop que pronto sería olvidada. Sin embargo, lo que destacan siempre los críticos de siempre es que siempre se equivocan. El lanzamiento en el mercado de Japón de Iriwa dio mayor visualización a Pink Fantasy, ya que los nipones sintieron más cercano al grupo a su cultura idol, por lo que un grupo reducido pero ruidoso de otakus unidos por internet con una creciente base de fans americanos dieron a MIDOL el espaldarazo para ponerse a trabajar en un nuevo comeback que completaría el lanzamiento de Pink Fantasy. Fue entonces que el conejo de la luna dejó de cocinar pastel de arroz y se puso negro para mostrar un nuevo ángulo de la fantasía rosa. La obertura de fantasía de Peak Fantasy trae un piano sonando nostálgico, recordando un tiempo que fue dulce, pero la imagen se buglea, los glitches se suceden. Algo malo está sucediendo. Las miembros aparecen en escena, pero parece que solo son trucos de efectos especiales. Se sienten que ellas no están realmente allí. Al igual que en 12 O'Clock, todo parece un escenario, pero esta vez es oscuro, gastado, y las chicas parecen solo ser inserts de cámara que flashean dándote a entender que ellas no son parte de ese lugar. Para cuando la percusión comienza, sientes que es una canción de J-Pop que ya escuchaste antes. Es una canción de It's Japan durante los 90. Sientes que la escuchaste antes, pero también que es totalmente nueva y que la vas a amar el resto de tu vida. Sin embargo, la letra se escucha nuevamente muy inquietante. Fantasy es una canción de K-pop de próxima generación, y junto con Psycho de Red Velvet y Deja Vu de Dreamcatcher, lo único que mantuvo vivo al K-pop femenino durante el 2019. El video, al igual que Iriwa, exprime al máximo las capacidades de producción para contar una historia que, como dice la misma canción, se convierte en adictiva cada vez que la ves, incluyendo detalles visuales que van desde la mitología sobre Daewon y su razón de ser, hasta parábolas sobre el mundo del show business del idol system que solo los otakus pueden entender. También encontramos que la coreografía es fácil de aprender y bailar, con versiones publicadas mostrando a las miembros en distintos lugares y atuendos que seguramente nos harán reclamar a Source Music que queremos más performances en video de Gfriend. Beat Hit queremos más videos de performances de Gfriend con distintos vestuarios y en distintas locaciones. Fantasy de Peak Fantasy fue un éxito automático en el público internacional, pero pasó nuevamente desapercibido entre el público coreano, que en definitiva es el que compra los álbumes, dejando a MIDOL Entertainment esta vez en una situación bastante precaria, a lo que siguió la pérdida de un miembro del grupo de chicas en una batalla contra los temidos netizens surcoreanos. El 16 de octubre de 2019, MIDOL Entertainment dio a conocer a través de un comunicado que Shinsu, la magnate de Peak Fantasy, se retiraba del grupo por problemas de ansiedad y depresión, y debido a la utilización de sus cuentas personales de redes sociales para enfrentar a los netizens, hecho que para las idols es considerado inapropiado. Shinsu nació el 25 de enero de 2005 y con solo 13 años se convirtió en la magnate de Peak Fantasy al debutar en octubre de 2018. Esto hizo que los netizens criticaran la diferencia de edad con Aini, la mayor del grupo con 28 años, dejando sobre la niña comentarios maliciosos que debido a su falta de experiencia la afectaron directamente. MIDOL no supo manejar la situación correctamente y sucumbió al reflejo de todas las agencias de liberar el contrato de Shinsu, y quedando doblemente expuesta ya que esta miembro era la llave de Peak Fantasy con los nuevos fans de más corta edad. En el universo de Peak Fantasy, Daewon es el espíritu que desde la oscuridad maneja los hilos de los miembros del grupo. Es curioso, pero si lo pensamos dos veces, ella representa a las agencias de la industria del K-pop, algo así como un titiritero, manejando los destinos de la industria, vestido como el sacrificado conejo de la luna y ocultando su rostro dentro de una máscara de ingenuidad. Pink Fantasy apareció en el 2018 y se manifestó en todo su esplendor durante el 2019, como un soplo de aire fresco en una industria que se está durmiendo en sus propios logros, soñando con una fantasía rosa,
donde se venden por siempre los mismos conceptos que alguna vez fueron vanguardia, pero hoy son repeticiones de sí mismos. ¿Pink Fantasy sucumbirá al olvido? ¿O podrá seguir desafiando a la industria y demostrar que se puede lograr mucho solo a fuerza de trabajo, talento y sin escuchar a los expertos reggaetoneros del marketing? Simplemente no lo sabemos. Por suerte, el inicio de una gira americana nos permitirá verlas personalmente para sentir en carne propia cuando The One, el gran rey, mueva nuevamente su cetro para llevarnos a una nueva fantasía de la que no podamos escapar. O mejor dicho, nos lleve al mundo de Pink Fantasy, un sueño de idols del que no queremos escapar. Hola, yo soy Lola y esta es la señora Vaca y no olvides suscribirte para convertirte en mi idol. ¡Chao!